Y les presento de inmediato a Claudia Martínez. Ella es del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Rodrigo Vergara, que es académico investigador del CEP y expresidente del Banco Central. Gracias por acompañarnos esta noche. Y partamos de inmediato con la primicia, porque queremos saber todos, primero, ¿por qué hacen un estudio de este tipo? Porque muchos podrían decir, ¿cómo van a calcular esta cifra? Esto es como ciencia ficción. No se puede saber en realidad todo lo que va a pasar si es que se aprobara esta propuesta constitucional. Rodrigo. Sí, por supuesto es un escenario complejo, es una estimación compleja, sin embargo no es ciencia ficción. Uno puede hacer ciertas estimaciones y precisamente el objetivo era hacer una estimación de cuál es el costo fiscal directo, quizás después podemos hablar qué es lo que significa el costo fiscal directo, de la propuesta de nueva constitución. Fíjate, Mónica, lo siguiente, cada vez que se presenta un proyecto de ley, va normalmente acompañado de un informe financiero, y ese informe financiero dice cuánto se va a gastar adicionalmente la nueva iniciativa que se está proponiendo. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la Constitución, que es algo así como la ley de las leyes? ¿Okay? La ley de todas las leyes. Bueno, para empezar, porque muchas leyes se van a aprobar después, porque dice, esto quedará en la ley. Por supuesto, esto quedará en la ley, pero hay principios básicos, entonces uno puede tomar esos principios básicos y en base a ciertos parámetros, estudios previos que ha habido. La verdad es que aquí usamos mucha información, mucha opinión de expertos, mucha información estadística que hay sobre estas materias. Uno puede ir haciendo ciertos cálculos respecto a cuánto costaría cada uno de los distintos temas o artículos que va tocando la Constitución. ¿Y para qué nos sirve esa información? Bueno, para lo mismo que nos sirven los informes financieros de la ley. O sea, tenemos que saber cuánto va a gastar en términos adicionales el Estado. Y eso, por supuesto, nos puede servir, por ejemplo, a ver con qué gradualidad podemos hacer las reformas que se quieren hacer. ¿Cómo se va a financiar eso? Hay distintas posibilidades de financiamiento. La más tradicional son los impuestos, pero bueno... ¿Y esto es solo en el escenario del apruebo, de que gane el apruebo? No, por supuesto que esto es bastante más amplio que eso. Ciertamente, si gana el apruebo se aplica más directamente, pero imaginemos un escenario, por ejemplo, que gana la opción rechazo. Es probable que muchas de las cosas que tiene la propuesta de Constitución también se apliquen en ese escenario, por ejemplo, una Constitución distinta que se proponga más adelante. Y por lo tanto esto también sirve tanto para ese escenario como para las políticas públicas que eventualmente van a venir a futuro. Y de hecho de alguna forma nos puede decir, bueno, cuánto cuesta la distinta iniciativa, los costos relativos, cómo se pueden ir implementando gradualmente en el tiempo. O sea, creo que es un escenario que es particularmente importante. Bueno, vamos entonces a lo que todos estábamos esperando. ¿Cuánto podría costar la propuesta constitucional que estábamos discutiendo? Y se la vamos a mostrar en pantalla. Y Claudia también te puede sumar a contarnos los resultados de este estudio. A ver si ponemos gráfica en pantalla para poder efectivamente mostrar los resultados de este estudio. Ahora lo vamos a mostrar de inmediato. Ahí estamos. Ustedes hacen ahí dos resultados, ¿no es cierto? Un escenario bajo, que no sé qué significa, que me podría explicar Claudia. ¿Qué significa el escenario bajo? Bueno, como decía Rodrigo, nosotros para poder hacer esta aproximación de costo vamos a tener que ocupar muchos parámetros y la verdad nos damos rango. Entonces tenemos un escenario bajo en que tenemos parámetros más bien como conservadores, por ejemplo, pocas cantidades o precios más bajos, y un escenario más alto en que las cantidades son menos conservadoras o los precios son menos conservadores. Y en ese caso, el costo de implementar lo que trae la nueva Constitución costaría 8,9 puntos del PIB, lo que equivale a 28.500 millones de dólares. Ese sería el escenario bajo. Sí. Ahora, si queremos hacer, no sé, se quieren implementar más cosas, estimar un escenario alto, que también lo tenemos en gráfica y lo vamos a mostrar a continuación, porque la cifra salta bastante. O sea, hay un rango, ¿no es cierto?, que ustedes estimaron que podría ser, que sube bastante. ¿Eso qué significa? ¿Que se le suman qué? O sea, en todo lo que nosotros hicimos fue leer la Constitución, identificar en cada uno de los artículos de la Constitución si generaban este gasto fiscal extra, y si lo generaba, nos íbamos uno a uno y íbamos definiendo distintos parámetros para ver si era en un escenario más conservador o menos conservador. Entonces va a depender de lo que sea. Por ejemplo, ahí está el escenario alto, 14,2% del PIB, que equivale a 45.000 millones de dólares. Por ejemplo, Mónica, a ver,
uno puede pensar en un escenario donde se cumple con todo el articulado y las normas de la nueva Constitución, y otro donde los estándares son un poco mayores. Por ejemplo, si está el derecho a la vivienda digna, entonces vamos a tener que construir más viviendas. Uno puede pensar en una vivienda, digamos, con unos estándares más conservadores, más modestos, o una vivienda con mejores estándares. Entonces el escenario alto es precisamente lo que hace, es que toma ese escenario de un estándar mayor, que puede ser porque la calidad es mayor, o porque el precio es mayor, o porque el subsidio es mayor, pero básicamente nosotros de alguna forma jugamos con ambos escenarios, un escenario más conservador y un escenario, si quieres, menos conservador, más generoso, y eso nos da este rango. Ya, mira, vamos a ir explicando también a la gente para que entienda cuánto es el PIB, y esto ustedes dicen que son 8,9 y 14,2, ¿no es cierto?, el rango. Ahí tenemos lo que es el PIB. Lo que es el PIB actualmente en Chile, el 2021, son 317 mil millones de dólares, ¿ya? Y estos serían 8,9 puntos de esa cifra en el escenario bajo y 14,2 en el escenario alto. Esto es mucho, poco, para mí enorme, pero yo no tengo ni idea cómo se puede medir si esta es una cifra grande o no. Es una cifra significativa, definitivamente es una cifra significativa, una cifra importante. Quizás una forma que puede ayudar a la comparación es la siguiente: la reforma tributaria que recientemente presentó el gobierno del presidente Boric tiene un objetivo de recaudar 4% del PIB. Sí. Aquí en el escenario bajo, sería algo así como 9% del PIB, 8,9% del PIB. O sea, estamos hablando de más de 2 veces la reforma tributaria que fue recién presentada. En el escenario alto son más de 3 veces la reforma tributaria recién presentada. Ya. Y quiere decir, Claudia, que esto sería un gasto que el fisco haría todos los años. Sí. Sí. Otra forma de pensar los datos es pensar que nosotros ahora recaudamos, en la recaudación tributaria son 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que aumentarlo. La recaudación tributaria es lo que pagamos en impuestos. Sí, lo que se recauda en impuestos son 20 puntos. Entonces habría que aumentarlo en 14 puntos en el escenario alto más. O sea, terminaríamos con 34 o en 8.9. Va a dar como un orden de magnitud. Tanto, porque la verdad es que la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet quería recoger 3 puntos del PIB y sacó al final 1.6, de acuerdo a los informes financieros. O sea, cuando se hace una reforma tributaria cuesta que sumar plata, ¿no es cierto? O sea, que sumar 8.9 o 14 puntos es mucho. Es difícil recaudarse. Es difícil recaudar. Entonces, me gustaría saber la metodología, ¿cómo lo hicieron para medir esto? Ya, entonces lo que hicimos fue, como te contaba, tomar la Constitución, leer artículo por artículo y ver cuáles eran los artículos que generaban un costo fiscal directo. Y por costo fiscal directo lo que referimos es cuánto es el gasto adicional que tendría que hacer el gobierno para cumplir con lo que dice la propuesta de nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, en vivienda ya se hacen casas, ¿cierto? El gobierno hace como 55.000 casas al año, todos los años. Entonces, lo que uno calcularía es cuántas casas más tendría que hacer el gobierno para cumplir con la Constitución y a qué precio, porque eventualmente la calidad puede ser distinta para cumplir. Entonces, lo que hicimos es el gasto incremental. Y como decía Rodrigo, ahí lo hicimos con 2 escenarios, porque en el fondo lo que nosotros queremos dar son órdenes de magnitud. O sea, efectivamente no tenemos como la verdad, digamos, y tenemos que tomar estos parámetros que lo hacemos de la forma más informada posible, pero tenemos que tomar algunas decisiones. Entonces, por eso tenemos un escenario alto y un escenario bajo, y en algunos casos tenemos que hacer juicios informados por expertos. Tomemos el ejemplo que justamente tú me dabas de vivienda, para explicar que en el fondo usted ya, en cualquiera de los 2 escenarios, alto o bajo, hacen 2 mediciones. Una es como el costo en régimen, pero luego también hay costos que son de una sola vez. Sí. Por ejemplo, en el caso de las tierras indígenas o en el caso de las viviendas, hay un déficit habitacional, que hay que hacer esas casas, ¿no es cierto? Y eso se hace el gasto por una sola vez, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en el caso de vivienda, las cifras dicen que hay 640.000 viviendas que tenemos que construir. Ese es el déficit habitacional. Entonces, ese déficit hay que cerrarlo. Y eso hay que cerrarlo, eso es de una vez en el sentido de que cerramos la brecha, cerramos el déficit y se acabó, no hay más déficit. Entonces, ese déficit nosotros decimos que tenemos que cerrarlo, hay un cambio en stock y es muy caro hacerlo de una vez. De una vez. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, supongamos que esto lo hacemos en el mediano plazo. Y mediano plazo lo definimos como 10 años. Ahora eso lo dividen en 10. Lo dividimos por 10 y decimos, en 10 años vamos a pagar 1/10 de lo que sale cerrar al stock. Ya. Y aparte tenemos un flujo, que es que todos los años el gobierno sigue construyendo viviendas para que no se genere otro déficit, digamos, y ese es un flujo, y ese lo sumamos, no más, anual. Entonces, esta cifra lo que tiene es
por una parte, el flujo, o sea, lo que recurrentemente el gobierno gasta, más el cambio en el costo de construir las 640.000 viviendas dividido por 10. Perfecto. Y además también costean lo que es la parte administrativa, porque la Constitución también va a generar otro tipo de burocracia o más órganos administrativos, y en cada ítem también van, y costearon también eso, sí, que está entre un 1,1 y un 1,8 del PIB, ¿no es cierto? Que también es una cifra importante. Sí. O sea, lo que hicimos hay algunas cosas que no generan gastos administrativos, como por ejemplo hacer transferencias, pagar más jubilaciones, dar subsidios, eso no tiene gasto administrativo básicamente. Pero si uno va a construir casas, sí tiene gasto administrativo. Entonces nosotros lo que hicimos fue suponer un porcentaje que era gasto administrativo, y adicionalmente cuando se crean organismos nuevos, como por ejemplo los tribunales indígenas, etcétera, eso también es creación de formas de elementos de gobierno, y por lo tanto también es gasto administrativo. Entonces eso todo sumado da las cifras que tú señalas. Ya. ¿Cuáles serían los 3 derechos más caros que salen en la Constitución? Básicamente, según nuestras estimaciones, es vivienda, ¿ya?, salud y seguridad social. Eso sería, exactamente. Yo creo que hacer el siguiente punto también, Mónica. Es cierto que hacer estas estimaciones es complejo, es difícil y están sujetas a errores, lo tenemos claro. Y por eso mismo nosotros hacemos 2 escenarios. De alguna forma lo que hacemos es entregar un rango, ¿ah? Porque entendemos que las complejidades, pero no solo hacemos eso, sino que además en cada uno de los temas que nosotros costeamos hay lo que llamamos una ficha. Y una ficha donde están todos los supuestos, todos los cálculos que hicimos, y esos van a estar disponibles desde ya. De hecho, yo creo que ya están en los sitios web de nuestras respectivas instituciones, para que cualquiera que quiera mirarlo los pueda ver. Y más aún, cada una de esas fichas va a tener detrás una planilla Excel, que la vamos a publicar la próxima semana, donde van a estar todos los supuestos. Y, por ejemplo, si alguien piensa que el supuesto que nosotros hicimos respecto al precio de una vivienda nueva o al mejoramiento de una vivienda es muy alto o es muy bajo, bueno, perfectamente puede cambiar ese supuesto, lo puede cambiar y ver cómo cambia la estimación. Así que yo creo que eso es importante. Yo creo que lo importante en términos generales, en términos de objetivo, es entregar información para que la gente tenga mayores elementos para una toma de decisión informada.